Muy buenos días, hermanos. La bendición de nuestro Dios reposa sobre cada una de nuestras vidas en este lugar y ya en tu lugar donde te encuentras para escuchar esta transmisión de la palabra que hoy ha puesto en mi corazón para ustedes y para mí también. El título de la palabra reza de esta manera: es lo que yo creo, no lo que yo siento. Son dos cosas diferentes. Lo que yo creo es una cosa y lo que yo siento es otra cosa. Lo encontramos en el texto bíblico del Salmo 116, versículo 10. Amén. Amén. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto hablé. Ahí está hablando David. Creyó inmediatamente en Dios. Por eso dice la Biblia que él tenía el corazón como el de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que siempre tenía su corazón dispuesto para alabar a Dios. Cuando equivocaba, él reconocía delante de Dios sus errores y no volvía a caer en el mismo error. Entonces, creí, por tanto he confiado en Dios, aún en medio de mis aflicciones. Hermano, yo sé que no es fácil en medio de la aflicción, en medio del dolor, confiar en Dios, pero tenemos uno de los tantos ejemplos que está en la Biblia, como el de David, que aún a pesar de haber pasado por todas las grandes tribulaciones por las que él pasó, nunca dejó de creer en Dios, por ende nunca dejó de confiar en Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a creer y a confiar en Dios, no importando lo que hoy cada uno de nosotros estemos viviendo. Y dice que en ocasiones nosotros cometemos ese gran error, hermano, de dejar de creer en Dios y de dejar que nuestros sentimientos nos lleven por el camino. Una cosa son los sentimientos y otra cosa es creer en Dios. ¿Ya? Tenemos que tener bien claro eso. Cuando a veces dicen, ay, es que yo siento que yo soy, que yo tengo, que no, hermano, esos sentimientos son efímeros, se acaban. Pero cuando yo creo en Dios, la firmeza mía está en que el que Dios que está allá arriba es el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios que me ama y el Dios que me va a ayudar en cada uno de los procesos de mi vida por el cual estoy pasando. Cuando hablo de creer, como dice aquí la Escritura, dice aquí, me estoy refiriendo a la fe que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios, a la fe de creer que Dios hará en el proceso que yo estoy pasando. Ninguno de nosotros está exento de pasar por procesos. La vida de nosotros es un proceso y todos los días estamos aprendiendo algo y todos los días estamos caminando en algo para alcanzar la victoria que viene de parte de Dios. ¿Cómo lo consigo? Cuando creo en Dios, cuando confío en Dios, cuando abro mi corazón para Dios, entonces Él va a tener que hacer lo que nosotros estamos anhelando de todo corazón, que esté conforme a la voluntad de Él. Él no va a conceder una petición tuya y mía que no esté de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, a veces las situaciones difíciles que pasamos por nuestra vida nos toca a nosotros enfrentar, nos hacen sentir muy mal, porque los sentimientos y las emociones empiezan a trabajar en nuestra vida. Ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera hablado, si yo me hubiera puesto. Hermano, no pasó. Y hay que saltar esa parte de nuestra vida y seguir. Lo que no hicimos antes ya no lo podemos hacer. Ya pasó el tiempo. Lo que cuenta es lo que yo de hoy en adelante voy a hacer, voy a caminar y voy a entregarle mi vida al Señor. Hermano, lo más sabio y lo más grande de un ser humano es entregarle la vida a Dios. Es poner nuestras vidas en manos de Dios, porque Él es el mejor consejero. Él ha dejado aquí al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestras vidas, nos guíe y nos lleve a toda verdad. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El cuerpo de nosotros es templo para el Espíritu Santo. Entonces Él reina en nosotros y Él es el que nos va a nosotros a guiar y a llevar al conocimiento de toda la verdad. Usted no va a conocer antes la verdad espiritual mientras usted no haya recibido a Cristo en su corazón. Pero eso, hermano, no significa, como dice aquí, que lo que sentimos realmente no importe o sí importe. Lo que tiene que importar a nosotros es creer en Dios. Si yo creo en Dios, mi fe va a trabajar en mi vida. Y la fe me va a llevar a conocer realmente quién es Dios en cada proceso de mi vida. Mis ojos no se cerrarán
sin ver la gloria de Dios en los procesos de mi vida. Entonces, mientras los sentimientos tratan de alborotar nuestra vida, en las consecuencias que vamos experimentando día por día, cuando yo creo en Dios, esos sentimientos pasan a un segundo plano, porque lo más importante es lo que yo creo. Y si yo creo en Dios, lo más importante es que yo crea en Dios. Que mi vida va a tener un alcance bastante alto en el área espiritual. Entonces, nuestra fe, ¿cómo la fortalezco todos los días? Creyendo en Dios, caminando con Dios, aceptando la voluntad de Dios. Hermana, nosotros no podemos cambiar nada. Lo que Dios decidió, así es, y Él no va a cambiar. Dice que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Y nosotros sabemos todo que lo que Dios ha declarado para nuestra vida, así sea que usted le ruegue, le suplique, Él lo va a cumplir en nosotros. Entonces, todos los sentimientos que nosotros podamos tener, ¿qué es lo que hacen esos sentimientos? Nos hacen caer. Ay, yo pobrecita. Ay, a mí nadie me mira. Ay, yo no puedo comprar esto. Ay, esos sentimientos, hermanos, en vez de glorificar el nombre de Dios en mi vida, no me permiten a mí apartarme cada día más, porque entonces dice, ay, Dios no me complació, Dios no me lo dio. Hermano, Dios no te va a dar nada que no edifique tu vida. En todo lo que edifica tu vida, Dios te lo va a regalar, pero de lo contrario no va a pasar, hermano, porque eso es lo que nos ha enseñado la Escritura. Entonces, no podemos pensar en nada que Dios haya hecho por nosotros, ¿verdad? Dice aquí la Escritura. No podemos pensar en nada que Dios haya hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya lo de antemano, ya Él lo tenía planeado. Nosotros no podíamos hacer nada. Ya lo había Dios declarado que eso nos iba a dar a nosotros, y eso es lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Quizás en los últimos días ha pasado momentos muy difíciles. Yo sé que algunos de nosotros hemos pasado momentos difíciles en estos días, pero yo les digo, no para siempre dejará caído el justo, no para siempre. Esos tiempos son de aflicción, es para irnos afirmando con el Señor, para ir de la mano con el Señor, porque el único que nos afirma, que nos levanta y nos quebranta y nos fortalece, se llama Dios. ¿Sabes? Quizás puedes estar viendo en este momento que todo está en contra de tu vida, pero yo le digo, quédate quieto y espera la salvación tan grande que Dios te va a dar. No importa el proceso, no importa las circunstancias, tú simplemente espera que Dios algo grande tiene para ti, algo grande tiene para mí. Quizás has caído en depresión, yo te digo en esta mañana, ¿sabes por qué has caído en depresión? Porque tu fe ha menguado poco a poco. Cuando yo dejo menguar mi fe, entonces me quejo de Dios, me quejo del vecino, me quejo del hijo, me quejo de todo el mundo. Porque no tengo fe, ya no estoy creyendo en nada, porque no ha pasado nada bueno en mi vida, según nosotros. Según el momento en que estamos nosotros aquí, que hemos permitido que nuestra fe mengue en el proceso por el cual estamos pasando. Yo le digo algo, los procesos son para afirmar nuestra fe. Dios quiere que usted y yo tengamos una fe radical. Una fe que confíe, una fe que siga adelante. A ti yo hoy te quiero decir en esta mañana, sí importa lo que tú crees, pero no importa lo que tú sientes. No sé si me estás entendiendo en esta mañana. Lo que tú crees es importantísimo, pero lo que tú sientes no es tan importante. Es más importante tu fe en Dios, es tu creencia en Dios. Es que tú de verdad camines de la mano de Dios. La fe es lo único que obra milagros en nuestra vida. Si usted quiere un milagro, llénese de fe, camine en la fe, vea por la fe, para que vea que los milagros le van a alcanzar. Los sentimientos que obran, dolor, tristeza, resentimiento, desilusión. Por eso yo le digo esta mañana, persevera en la fe. Sigue caminando en la fe, no importa que se te levanten muros y contramuros alrededor de tu vida. Por encima de los muros y los contramuros, Dios te va a hacer pasar al otro lado. Eso se llama fe, creer que Dios lo puede hacer todo en la vida. Cuando yo creo, Dios lo hace. Pero si yo no creo, la mano de Dios nunca se va a mover. Yo tengo que creerle a Dios, tengo que creer que Él hará. Mi confianza tiene que tener la plena seguridad de que Dios va a obrar en mi vida. Y cuando yo tengo esa fe firme, hermano, crea, los milagros van a llegar a mi vida, me van a estar esperando. Cuando sentimos
o cuando tenemos sentimientos negativos que gobiernan nuestra vida, dice aquí la palabra, que tu fe sea el antídoto en ese momento. La fe es el antídoto para superar todas las dudas que puedan entrar en tu vida. Si yo quiero recibir un milagro, la duda no puede estar en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que creer en Dios. Y cuando yo creo en Dios, la duda no puede estar en mi vida, en ninguna manera. La fe será siempre el antídoto de la duda tuya. No te olvides de eso en esta mañana. La duda solo causa ¿qué? Diferentes sentimientos, como te dije ahorita, son amargos, son de rabia, son de impotencia. Y eso lo produce. ¿Por qué? Porque no nos estamos afirmando en la fe ni le estamos creyendo al Señor. Mira, la esperanza más difícil en el panorama que tú puedes tener se puede solucionar cuando yo tengo fe. Aunque tú veas que todo está cerrado, acuérdate del Mar Rojo, todo cerrado, pero Dios usó a Moisés para abrir las aguas. Cuando todo esté cerrado, cuando no veas por ninguna parte la solución al problema, quédate quietecito, quietecita, que de algún lado viene mi refrigerio, dijo la reina Esther, de algún lado. Allá hay Mardoqueo, de algún lado viene el refrigerio. Si tu reina no haces nada, de algún lado viene el refrigerio de parte de Dios. Yo te digo que de algún lado viene tu refrigerio cuando tú crees en Dios, aunque todas las puertas estén cerradas. Mira lo que dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence al mundo en todo, hermano. Esa es la victoria del verdadero creyente, del verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la fe. La fe es la que no te va a permitir que te derrumbes en medio de los procesos difíciles. La fe es la que va a creer que hay una puerta que se va a abrir a tu favor. Si tan solo sigues creyendo, si tan solo sigues confiando, tienes que tener la seguridad de que Dios obrará a tu favor. Eso sí no se puede quitar de nuestra vida. Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Tenemos que tener fe, la confianza, la seguridad. Lo que crees tiene más valor que lo que sientes. Yo quiero que nos quede claro en esta mañana, porque los sentimientos nos dañan muchas veces, nos hacen sufrir más de la cuenta. Pero si yo creo en Dios, en el propósito de Dios en mi vida, en lo que Dios ya tiene planeado para mi vida, entonces la fe me va a levantar y me va a fortalecer en todos los procesos de mi vida. Vámonos al primer punto, dice, la fe enseña que lo que tú crees tiene más valor que lo que tú sientes. Vámonos a Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, oiga bien, no lo digo yo, al que cree, todo le es posible. Solamente tienes que creer. Si cuando yo creo, los cielos se van a abrir. Cuando yo creo, la gloria de Dios va a descender sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. En pocas palabras, creer es tener confianza en Él. Creer es tener confianza en Dios. Cuando yo confío en Dios, a Dios no le queda sino que abrir los cielos y derramar la bendición sobre mi vida. Por supuesto que creer incluye que usted reconozca la existencia de Dios. Que usted reconozca que Dios está aún vivo, que Dios sigue haciendo milagros. Lo mismo que hizo ayer, lo hace hoy, lo hará mañana por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Dios grande, un Dios de amor. Pero eso, para eso, hermano, es necesario que usted tenga fe. Si usted no tiene fe, no va a pasar nada. Las Escrituras dicen claramente que creer en el verdadero Dios es fundamental para que usted tenga una relación personal con Dios. Si usted no cree en Dios, ¿cómo va a tener una relación? Si usted no cree en una persona que tiene al lado, y usted dice, no, yo en ella no creo, porque ella nunca ha hecho nada, es mentirosa, es esto. Si usted no cree en esa persona, usted tiene razón por lo que está viendo en ella. Pero usted no puede decir que no cree en Dios, porque solamente ve la naturaleza y ver todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Usted tiene una base para creer en Dios. Entonces, creer en Dios, lo primero que tengo que hacer es que sé que Dios existe, que Dios está vivo y que Dios es suficiente para mi vida. Pero creer que existe Dios no es suficiente para que usted tenga fe. Mire cuánta gente cree que hay un Dios supremo, pero ¿tienen fe? Amén. No tienen fe.
Porque la fe es creer, es la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en Dios y no lo hemos visto, pero hemos visto todas las maravillas y todas las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso tenemos fe, por eso creemos en ese Dios verdadero. El simple reconocimiento de la existencia de Dios no dice que yo tenga fe, no hace que seamos una persona, dice aquí la Escritura, nacida de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo es porque creo en su Hijo Jesucristo y le doy la oportunidad de abrir mi corazón y que Él entre a mi vida. Eso se llama fe. La fe, nosotros los que tenemos fe no es por vista. La fe es por lo que está dentro de nuestro corazón, de mi relación íntima, espiritual con el Señor. Eso es fe. Entonces cuando yo tengo esa fe, los cielos se van a abrir. Las bendiciones van a llegar a nuestra vida, hermano. ¿Sabe qué es lo que implica la fe? Un compromiso y un cambio de vida delante del Señor. Ahí vemos muchísima gente que dice haber nacido de nuevo, pero su vida es totalmente contraria a un nuevo nacimiento. Cuando yo he nacido de nuevo, yo me comprometo con Dios en todas las cosas del Señor. Yo hago, hermano, un cambio en mi vida. Ya no soy la misma persona. Día por día me esfuerzo para ser mejor delante de la presencia del Señor. La mayoría de las personas creen que lo que se les ha dicho sobre la necesidad de una dieta, de un ejercicio, eso es fe. Viene la gente y dice, no, mira, tú haces esta dieta, te vas a adelgazar, haces tus ejercicios y en un mes vas a rebajar 20 kilos. Y la gente lo hace. Eso se llama fe. Cree que en un tratamiento él se va a adelgazar. Pero la mayoría de la gente no cambia su vida. Ella cree que sí va a adelgazar, pero sigue comiendo de las mismas cosas. Sigue comiendo igual y no hace ejercicio. Entonces una cosa contrasta con la otra. ¿Dónde está la fe? Yo puedo creer, pero no tengo fe. Entonces yo tengo que aprender a creer y a tener fe. Ellas van así, unidas, como un eslabón. No las podemos zafar. O creo o no creo. O tengo fe o no tengo fe. Pero tengo que tomar la decisión para vivir creyendo en Dios, pero también teniendo fe en lo que yo diga. En realidad, cuando las personas son de esta manera, no se diferencian en nada de los demonios, porque mira lo que dice Santiago, 1 Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el 20. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Entonces los diablos también saben quién es Dios y creen en Dios y conocen el poder de Dios. Entonces una persona que no ha recibido a Cristo, que no ha tenido un nuevo nacimiento, también cree en Dios y sabe lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho, pero no tienen fe, no caminan toda la vida haciendo un cambio radical en sus vidas. Aquí lo dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. Por eso tenemos que trabajar en la obra de Dios, tenemos que servir en la obra de Dios, porque si usted puede tener fe, pero si no hace nada con la fe que tiene, la fe que usted tiene está muerta, no sirve para nada. Por eso es importante que usted sirva donde Dios lo ha puesto, trabaje en la obra y pueda mostrar la gloria de Dios a través de lo que Dios le ha enseñado en las Escrituras. La fe no es obligada, ni el mismo Jesucristo lo obligó a sus discípulos, ni a toda la gente que le predicaba, a cogerlo por el cuello y tú tienes que tener fe. No, eso, la fe nace en el corazón y en el alma de una persona agradecida que cree en todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Él dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla a la fuerza. Él predicó toda la verdad, pero no se le impuso a nadie. Así como hoy estamos declarando la verdad, pero no se le va a imponer a usted que tenga fe, ese problema suyo con Dios. Igual lo hizo Jesucristo, era problema de todos los que estaban con Él, pero con el Padre Celestial. Nuestra fe ciertamente tiene que estar por encima de la razón. La razón es finita, pero la fe es infinita. Usted dirá, ¿hasta qué tamaño quiere tener fe en la obra de Dios y en el Señor? ¿Sabe? La fe nunca va a estar contraria a la razón tampoco, porque nosotros razonamos, si yo creo en Dios, Dios es todopoderoso, y con la fe nos vamos nosotros metiendo en la presencia de Dios. Pero hay un punto en que ya la razón no funciona
sino la fe, la gracia y el amor espiritual en nosotros, en las cosas del Señor. Entonces, hermano, la vida cotidiana está llena de actos de fe, lo vemos todos los días. A ti dice, mira, este remedio te sirve para quitarte la cistitis. Y tú dices, bueno, voy a comprar ese remedio. Si a ella le sirvió, debe ser bueno para mí. Y me tomo el remedio y dice, qué remedio tan bueno, me lo quitó. La próxima vez dice, no, yo te le tengo fe a este remedio, porque ese fue el que me sanó. Eso lo vemos todos los días. Hay una fe natural de todos los días que vivimos nosotros. Pero cuán realmente crees en la Biblia, entonces te lleva a razón. Cuando tú más crees en la Biblia, eso te va a llevar a ti en un momento a accionar. Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a accionar. Si la palabra de Dios lo borrachos no entrarán al reino de los cielos, la gente deja de tomar porque un día quiere tener una vida eterna. ¿Ya? Entonces la Biblia, el estudiar la Biblia te va a ti a llevar a una acción inmediata de cambio de tu vida, de edificación en tu vida. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Creer no es un sentimiento pasivo, hermano. Creer es un sentimiento que nos va a hacer a nosotros accionar, a trabajar, a servir, a enseñar, a todas las cosas que tengamos que hacer en el reino de Dios. Creer es mucho más que el reconocimiento intelectual que está escrito, porque hay gente que sabe de memoria la Biblia. Reconoce perfectamente la Biblia, pero realmente cree en la Biblia. Porque mis acciones son las que van a hablar si soy o no un verdadero hijo de Dios. ¿Me está comprendiendo la idea? Mi testimonio va a hablar de quién soy yo en Cristo Jesús. Me puedo conocer la Biblia de memoria, pero cuando yo actúo totalmente contrario a la palabra. Entonces, ¿de qué te sirve conocerte la Biblia de memoria si tú no eres un heraldo cuando sales a la calle mostrando el Cristo que tú tienes? Quiero llegar al corazón de muchos que están diciendo que son cristianos, pero están muy lejos de ser cristianos. El cristianismo se reconoce por tu actuar diario conforme a la palabra de Dios. Entonces, realmente creer qué es lo que significa, que te quede claro en esta mañana. Tener fe en que Dios vive, que está activo y que está muy interesado en tu vida hoy. Dios está interesado en tu vida. Dios te quiere ayudar en tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Tenemos que dar una vuelta entera de 360 grados y decir, bueno, mi pasado ya quedó atrás. ¿Quién puede devolver el pasado? Nadie. Entonces no me puedo quedar toda la vida en un pasado. Yo tengo que dar pasos de fe, caminar con el Señor, accionar la palabra en mi vida para que Dios pueda hacer un milagro maravilloso en mi vida. Eso es confiar. Eso es saber simplemente que tengo seguridad de quién es Dios. Cuando tú y yo confiamos, tenemos la plena seguridad, la plena confianza de quién es Dios. Eso se llama fe y tengo que caminar en la fe. Fíjate que en Efesios 2, versículos 8 y 9, mira lo que dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué significa gracia? Regalo. ¿Quién le dice a una persona cuando le lleva un regalo, cuánto te debo por este regalo? Tú le dices simplemente gracias por ese hermoso regalo que me diste. Bueno, dice aquí la palabra que es para que nadie se gloríe, porque es por gracia, por medio de la fe. Es que creemos en el regalo de la salvación que Cristo nos dio. Es un regalo que tenemos que cuidar hasta la venida de Cristo por nosotros. Todo el tiempo tenemos que cuidar ese regalo de la salvación. ¿Quién dijo que son salvos siempre salvos? No, Señor. La salvación hay que cuidarla. La salvación hay que trabajarla todos los días de nuestra vida. Entonces usted dice cuando recibe un regalo, uy, qué lindo, qué regalo hermoso me trajiste. Gracias por ese detalle, por ese regalo, ¿o no? Bueno, empieza a darle gracias a Dios por el detalle de la fe, por el regalo de la fe y de la salvación que ya Él te dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién conoció personalmente a Jesucristo? Que yo sepa, nadie. Pero lo hemos recibido por
fe. Porque creemos en quién, creemos en Dios. Y si Dios se desprendió del único que tenía para enviar a la tierra, que fue su Hijo Jesucristo, por fe también creemos en Jesucristo y en la obra redentora de Jesucristo en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. Mira, no te olvides que todos los días recibimos regalos a través de la fe por parte de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que hoy Dios los cuidó hasta llegar a este lugar? Estuvo pendiente de cuidar nuestra salida, como va a estar pendiente de cuidar nuestra entrada cuando lleguemos a nuestros hogares, porque es una palabra que Dios dio para todos. Entonces Dios siempre nos va a guardar y nos va a cuidar, porque ese es el regalo de la fe, porque yo confío en Él, tengo la seguridad de que Él me va a guardar, aun cuando voy a dormir, por ser, digo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque he confiado en Él. Él va a cuidar mi sueño. Por donde tú tomes la palabra, Dios te va a cuidar porque tienes fe, porque crees en Él. Si usted no cree en Él, ¿qué puede hacer Dios con usted? A veces por misericordia, Dios hace milagros en nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire eso usted, es como, hermano, algunos aficionados al deporte, que conocen mucho de deporte, y te hablan de deporte todo lo que tú quieras, pero no saben jugar. No saben jugar. No saben ejercitar ese deporte. Así hay mucha gente que de pronto predica, que de pronto habla de la palabra de Dios, de pronto es usado por Dios, pero como no lo hizo, como Dios quiere de corazón, por eso lo dice claramente el Señor a través de esta palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros conocer la palabra si no vivimos bajo la voluntad del Padre que está en los cielos? Yo tengo que vivir bajo su voluntad para que cuando yo llegue los cielos sean abiertos para mí y Dios me reciba en el cielo. Hermano, hacer la voluntad es cumplir con este manual de convivencia que se llama Biblia, que Dios nos enseña todos los días cómo debemos manejarnos aquí en la tierra. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, se comportó como tú y yo, dice, porque se despojó de su deidad y caminó aquí sobre la tierra. Tuvo hambre, tuvo sueños, cogió, se molestó, se irritó con los cambistas en el templo, pateó todas las mesas de los cambistas, partía de víboras, decía. Pero hermano, no pecó con eso, estaba dando una disciplina y una enseñanza de cómo debemos nosotros guardar y cuidar la casa del Señor. Hermanos, Jesús es el ejemplo propicio para nosotros de lo que es vivir en la tierra y vivir en obediencia hasta la muerte de la cruz. Así que lo hizo para que ninguno diga que no se puede vivir sin pecar. Sí se puede vivir sin pecar. Jesús lo hizo, usted y yo también. ¡Ay, que era el Hijo de Dios! Eso es una mentira de que nos dice el enemigo para que usted no crea que sí se puede. Sí era el Hijo de Dios, pero aún así estaba aquí en carne, como nosotros. Dice, tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne también aquí en la tierra, pero fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces vemos aquí que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, mira, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Señor, mira, estuvimos trabajando para ti, estuvimos trabajando para la obra, pero esas obras Dios no las recibió. Por eso es importante que usted, cuando haga las cosas para Dios, las haga con amor. La Biblia dice, hacer las cosas con amor para el Señor. Y hacer las cosas con amor como para el Señor. Porque cada donde tú trabajes tienes que hacerlo con amor. Y cada vez que vayas a hacer algo, piense que lo vas a hacer para el Señor. Lo que usted hace no se puede separar de lo que usted cree. Es lo que te comentaba ahorita. Si yo creo, mi comportamiento y mis actitudes tienen que hablar de esta palabra que está escrita en la tabla de mi corazón y que debe ir en
debe ser unánime con mis acciones. Debe ser lo que yo hable, lo que yo haga, como yo camine, tiene que estar igual como yo estoy predicando la palabra. Porque no puede estar lejos el uno de lo otro. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, ¿sabe? Y muchos están así, sin una relación personal con el Señor, porque conocen la Biblia, predican la Biblia, pero sus acciones son totalmente diferentes. No han caminado en la obediencia que Dios nos está pidiendo, y todo eso no será tenido en cuenta en el día de mañana. Piensa que si son buenas y aparentan una religiosidad, todo el mundo va a decir: ay, mira qué lindo el hermanito, mira qué linda la hermanita, mira cómo la ves, cómo levanta las manos delante del Señor. Cuando llegan a su casa son unos ogros, maltratadores, groseros, con palabras feas que distorsionan todo el conocimiento de la palabra. En Juan 2, versículo 25, mira lo que dice la Escritura. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces nadie como Jesús es capaz de conocer el fondo de nuestro corazón. Jesús sabía que todas las personas que estaban al lado de él, nada más estaban ahí buscando la manera de cómo hacerlo caer, buscando la manera de cómo poderlo apartar a la gente de él. Pero él conocía de antemano nuestros corazones, y conoce de antemano hoy nuestro corazón, y sabe qué es lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y cómo nosotros actuamos a través de los sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Por eso él discernía y él conocía que la fe de algunos seguidores era superficial, era para que creyeran que tenían fe. Nos engañamos a nosotros mismos, porque la fe tiene que ser real en cada una de nuestra vida, porque nadie es capaz de conocer al fondo la maldad. Solo Jesús es el único que es capaz de conocer hasta el fondo de nosotros la maldad que está en nuestro corazón. Hermano, yo le digo algo. Aquellos que cuando Jesús lo iban a aprender, cuando entró primero a Jerusalén, todo el mundo lo alababa. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y cuando lo iban a aprender decían que crucifíquenlo, crucifíquenlo. Las mismas personas que un día cantaban a favor de él eran las mismas personas que cantaban para la muerte de Jesús. Era una fe ficticia, una fe que entre comillas no era ninguna fe. Así que mire bien cómo está caminando con la fe, y mire lo que usted está haciendo con la fe. Ellos proclamaron creer en Jesús, pero también proclamaron para que Jesús fuera crucificado. Entonces es fácil creer cuando todo está emocionante, todo está perfecto. Usted lo ve a la gente: ay no, Dios es todopoderoso, Dios es lindo, mira todo lo que ha hecho Dios en mi vida, mira cómo Dios me cambió, mira cómo... Pero cuando llega una circunstancia, ahí es donde se prueba la fe. Dios siempre va a probar nuestra fe, a ver cómo somos nosotros en medio de la crisis y en medio del problema, hermano. La verdadera fe que implica una entrega total a Dios. Eso es lo que es la verdadera fe. Vámonos para el segundo. Dice: la fe no es un sentimiento religioso. Quiero que sepas que la fe no es un sentimiento religioso. Yo puedo tener fe y caminar con Dios como dice la Escritura, pero no que yo me esté: ay, hoy siento más que amo a Dios, ay, hoy siento. Eso no es un sentimiento. Ay, yo voy a la iglesia y yo me arrodillo y yo alabo y yo adoro a Dios. Eso no es un sentimiento religioso. Eso se llama sentimiento religioso. Pero mi fe es otra cosa totalmente diferente. Es creer en las buenas, en las malas y en las para que sea, en el Dios que yo estoy amando, en el Dios que estoy glorificando y en el Dios que yo estoy creyendo. Por eso creer es más importante que sentir. Hay que decir: ay, hermana, yo sentí una experiencia. Y cuando ya saliste, ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde quedó? Pero en cambio yo creí tanto que me metí de lleno y sentía la presencia de Dios. Eso es distinto. Y estás diciendo casi lo mismo. Pero si yo digo algo, las experiencias espirituales sí existen, pero que no sea momentánea, porque creer es por siempre. Sentimentalismo es por un momentico, por un segundo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar las dos. Por eso la fe no es un sentimiento religioso. ¿Qué dice la Escritura? Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, hermano, como un sentimiento religioso
separa de la verdad objetiva de la revelación bíblica. Mire que es diferente. Una persona que es religiosa es una persona que va, mejor dicho, todos los días caminando a la misma hora, haciendo todo. La religiosidad funciona en muchas cosas de nuestra vida. Que creemos que por ser tan rígidos, tanto vamos a alcanzar la salvación eterna. La salvación eterna no se alcanza por eso, se alcanza por fe. Porque creemos en Dios, porque amamos a Dios, amamos la obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabes? Algunas personas entienden la fe como un sentimiento religioso y muchos de pronto hemos pasado por eso, pero gracias a que un día conocimos verdaderamente a Cristo, ya eso no está en nosotros. ¿Sabes? Porque eso está separado de la verdad objetiva de la revelación bíblica. Está muy separado de lo que dice la palabra de Dios. Y estos dicen creer, pero su fe no pasa de ser un sentimiento subjetivo del corazón. Es algo ahí que salió, que brotó en el corazón, pero fue por un momento, no fue para siempre. Otros confunden, dice aquí, la fe con la credulidad. Yo puedo creer en una cosita simple y sencilla, pero creer en Dios es algo profundo, es algo real, es algo que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón, creer en el Dios verdadero, y en aquel que lo dio todo por amor a nosotros. ¿Sabe? Aceptar un conjunto de presuposiciones, pero sin poseer evidencias objetivas, razonables, que sustenten lo que creen. Eso es lo que es. Yo tengo que sustentar lo que creo. Como yo soy cristiana, y no me avergüenzo de decirlo, yo puedo sustentarte quién es Dios. Yo puedo sustentarte quién es el Dios en el que yo he creído por tantos años. El Dios que ha estado a la mano mía por tantos años. El Dios que yo confieso todos los días por tantos años. Eso es creer. Que no pases de creer a la credulidad, que es algo pasajero. Es algo que hoy está y mañana no está. Pero el creer verdaderamente Dios está por siempre en cada uno de nosotros. Entonces las emociones están presentes en nuestra vida. ¿Quién dijo que no tenemos emociones? Muchas veces tenemos emociones en esta vida. Y prácticamente en todas las actividades que nosotros desempeñamos están las emociones. Cuando usted se va por un trabajo, ay Dios mío, ¿cómo me va a ir con el jefe? Se traquean todos los dedos. ¿Será que voy a pasar la entrevista? Ahí están las emociones. En todo lo que usted emprenda. Si usted es mamá y se le cayó el niño, ay, ¿qué le pasó a mi hijo? Voy a ver. Ahí están las emociones. Si su papá o su mamá se enferma, ahí están las emociones. ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi papá? Ahí están las emociones. Pero creer que hay un Dios todopoderoso que puede sanarlos, que los puede ayudar, es algo muy diferente. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. También se confunden la fe con el optimismo. Una persona que es optimista dice que tiene fe. No, hermano. El optimismo no se parece a la fe. La fe es la fe, es real y es confianza. Y el optimismo es otra cosa distinta. El optimismo es creer que yo puedo, que yo lo puedo hacer. No es así. Entonces tampoco la podemos confundir. La fe tiene fe en la fe. Si yo tengo fe, voy a creer en la fe que yo tengo por Dios. Y las cosas que Dios puede hacer en mi vida, en cada una de mis situaciones. Y en última instancia, hay gente que tiene fe en sí mismo. No es malo que tú tengas fe en sí mismo, pero es mejor que tú tengas fe en Dios primero, para que puedas tener fe en ti mismo. La fe verdadera no es un sentimiento subjetivo del corazón, es una creencia ciega. Cuando yo tengo fe verdadera, yo no miro a más nadie, sino al Cristo de la gloria. Aquel que me ha ayudado, aquel que me ha bendecido, aquel que ha estado en todos los momentos de mi vida conmigo y ha estado en todas circunstancias para ayudarme a cada día a tenerlo en lo más profundo de mi alma y de mi ser. Eso es fe. Eso es creer en Dios. Eso no es una fe religiosa, un sentimiento religioso. Es una fe firme en cada una de nuestras vidas. Una persona que trata de hacer algo bueno y que a menudo fracasa, no es una persona hipócrita. Es una persona que necesita cada día más ejercitarse en la fe para ir creciendo más en la fe. Es importante, en la vida tenemos errores, pero lo importante es reconocer los errores,
levantarnos y seguir adelante. Hace falta y es bueno echar a un lado nuestros sentimientos para que la fe que tenemos en nuestro corazón se vaya afirmando cada día más. Los sentimientos, hermanos, nos ayudan, pero la fe sí nos ayuda a caminar todos los días, a defender toda nuestra causa y toda nuestra vida. Pero dice aquí que la debilidad que tiene una persona cuando llega a la hipocresía, dice, es para qué, para ganar la atención, para modelar delante de las demás personas, para la aceptación o la admiración hacia otros. Mire que no podemos llegar a ese estado los hijos de Dios. Nosotros lo único que tenemos que admirar y adorar se llama Dios. Pablo estaba bien preparado, mira aquí en Hechos 17, versículos 22 y 23, bien preparado para hablar a un grupo de personas. Cuando él llegó a Tarso, le tocó predicar ante ellos, hablar firmemente ante ellos, pero mire lo que él hizo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. Mire usted, ¿qué estaba pasando aquí? Ellos eran religiosos porque antiguamente los judíos eran demasiado religiosos, estrictos en la religión. Y no era lo que Dios quería. Dios quería una relación personal con ellos y no se logró. Pero ellos les hablaban de un Dios todopoderoso. Dice, al Dios no conocido, porque realmente no conocían a Dios. Y lo tenían en la inscripción ahí donde ellos se arrodillaban a orar. Le oraban al Dios no conocido. Y ese Dios era el Dios verdadero. Por eso Pablo le hace una amonestación a todos ellos. Dejen de ser religiosos y empiecen a adorar al Dios que ustedes no conocen. Ese es el Dios todo verdadero. No es suficiente enseñar ni predicar con convicción. No es suficiente, hermano. Debemos estar preparados. No quiere decir que usted no puede predicar porque no tiene títulos para poder predicar. No, preparado quiere decir que usted esté consciente de que esta Biblia es el que lo enseña a usted a cambiar de vida, a llevar una vida diferente delante de la presencia de Dios. Nuestras palabras, cuando usted estudia la palabra, van a ser más convincentes. ¿Por qué? Porque saben que usted conoce lo que está escrito aquí y la gente le va a creer mal. Y esto no significa que no podemos presentar el Evangelio. Usted lo presenta a la hora que quiera, el día que quiera y como usted quiera, conforme a lo que está escrito aquí. Pablo presentó el único Dios verdadero que estos hombres grandes, bien, con grandes conocimientos que tenían, estaban teniéndolo ahí, pero no sabían quién era ese Dios verdadero. No lo conocían verdaderamente. Dios todavía es desconocido para muchas personas, pero yo le invito en esta mañana, Mari, a que usted pueda conocer realmente a Dios. Vámonos al tercer punto. Dice que la fe descansa en lo que Dios nos ha revelado, que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe la certeza de qué y la convicción de lo que no se ve. No hemos visto a Dios, pero nosotros sabemos quién es Dios. La confianza y la convicción son importantes en nuestra vida para conocer realmente a Dios. No solo debemos conocerlo y tener convicción interna, sino dice aquí que debemos depositar nuestra confianza en ese Dios todopoderoso. Yo te animo en esta mañana, hermano, que tomes una decisión personal, que busques la presencia de Dios en tu vida personal. La fe descansa en la revelación objetiva, que esta es la revelación objetiva. Esta es la palabra de Dios. Y aquí debe descansar nuestra fe. Proverbios 16:20, mira lo que dice. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Dios es ¿qué? Bienaventurado. 1000 veces bendecido, dice la Escritura. Por eso tenemos que confiar en Dios, vivir para Dios, caminar para Dios y servirle solamente a Dios. La fe descansa en creer que solamente tenemos un solo Dios verdadero y un solo Dios que nos ama y un solo Dios que nos bendice todos los días de nuestra vida. No es lo mismo creer en Dios
que creerle a Dios. Son dos cosas distintas. Creerle en Dios es lo que yo tengo adentro y creerle a Dios es otra cosa muy diferente. Creerle a Dios es tomar esta palabra y aprender a conocerlo a través de la Escritura. El que confía obedece, hermano. Mira que Lucas 6:46 lo dice claramente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si no haces la voluntad de Dios, ¿para qué le llamas Señor? Si no vives en la voluntad de Dios. Tengo que hacer lo que Dios dice en la Escritura para poderle llamar Señor en nuestra vida. Mi obediencia debe estar de continuo en mi vida todos los días de mi vida. Mira que dice que Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús es la verdad que nos liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A quien el Hijo libertare, entonces le damos gracias a Dios en esta mañana, porque Dios nos ha libertado grandemente. Dios ha estado con nosotros hasta este momento. Dios nos ha ayudado y Dios ha estado con nosotros. ¿Sabes? No debemos engañar del enemigo, porque Él no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas para sacarnos adelante. Nos muestra claramente Jesús el camino por donde nosotros debemos andar todos los días de nuestra vida. Hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.